Que me lo expliques tú un poco y sobre todo que me cuentes la experiencia. La verdad es que, bueno, siempre he sido una persona que académicamente hablando, también me gustaría remarcar eh, que soy una persona normal y corriente. Me sorprende bastante que, aparte de tu juventud, la madurez de tomar una decisión como esa, porque En empezar o a opositar o en meterme en hacer una carrera. cómo lidias con ese fracaso de una primera vez. Cuando me di cuenta que no estaba haciendo lo que realmente se requiere para aprobar una oposición. Nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. El día que tú te presentas allí, ves realmente lo que es una oposición y la magnitud. Si te estudias esos 50 temas, puedes afrontarla con garantía. Mi ejemplo es muy claro. Me tiré más de 2 años hasta que. Bienvenido, opositor. Esto es Planifica Prisiones y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente. Tengo conmigo a Rubén, un chico que recién acaba de aprobar el cuerpo de ayudante y me gustaría que contara su historia. Buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad es que tengo el placer hoy de estar con Nicolás, de Planifica Prisiones. Y bueno, como bien ha comentado, este año he conseguido aprobar en el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, tras, bueno, estar durante más de 2 años preparándome esta oposición. Y hoy vengo a contar un poco mi historia y sobre todo vengo con la ilusión y con las ganas de desarrollar este proyecto en el que está embarcado Nicolás y por supuesto también tratar de ayudar a los más sectores posibles. Bueno, lo primero de todo, Rubén, darte las gracias por tu tiempo, porque yo creo que es lo más importante que cada uno tiene. Y yo quiero decirle a la gente un poco cómo conocí a Rubén. Yo a Rubén lo conocí en las pruebas médicas, que bueno, para el que no lo sepa, el proceso selectivo del cuerpo de ayudantes tiene una parte que son los exámenes y luego unas pruebas médicas. Y yo la verdad que me sorprendió, porque yo cuando hice el examen y aprobé, sabía la nota, me veía muy joven, 23 años, pero es que Rubén no es que yo tenga 23 años, me dijo que tenía 22 y a mí la verdad que eso me sorprendió bastante. Entonces, ahí desde luego que conecté mucho con él, porque somos dos personas jóvenes y que ciertamente es raro de ver en el proceso selectivo. Siempre creo que la media del opositor a esta oposición es gente que ya tiene unos 30 años alrededor, entonces la verdad que me sentía un poco raro siendo tan joven, pero bueno, tengo a Rubén y la verdad que tengo el placer de estar con él y ahora de mantener el contacto. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, Rubén, sobre todo en qué consiste concretamente el cuerpo de ayudantes, porque he comentado que habían dos pruebas, pero bueno, que me lo expliques tú un poco y sobre todo que me cuentes la experiencia, que como ya me habías dicho que es la segunda vez que te presentas, un poco la diferencia entre la primera vez que te presentas y la segunda. Entonces, bueno, Sí. cuéntame, ¿en qué consiste el proceso selectivo y cómo fue tu experiencia el día del examen? Sí, bueno, antes de contestarte a esa pregunta, me gustaría apostillar. Como bien has comentado, él y yo nos conocimos en el examen, en el reconocimiento médico, que es otra parte de este proceso. Y la verdad es que sí, a mí me llamó también mucho la atención bueno, el encontrarme a gente de mi edad, al fin y al cabo, porque como bien ha dicho, yo tengo 22 años. Empecé esta posición cuando terminé bachillerato y bueno, a pesar de que nosotros seamos muy jóvenes, esta entrevista evidentemente también va dirigida a gente con más edad y que por supuesto se va a sentir también identificado con la propia entrevista. Bueno, primeramente, antes de comenzar a explicar un poco en qué consiste la oposición del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, me gustaría poner un poco en contexto mi situación, es decir, cómo comencé a opositar, que como ya he dicho fue nada más terminar el bachillerato, fue en la época de la pandemia, en el año del COVID, el 2020. Y yo la verdad es que, bueno, siempre he sido una persona que académicamente hablando, también me gustaría remarcar que soy una persona normal y corriente. Es decir, siempre he tenido unas notas que diría que, bueno, como el resto, como la media. Y sí que es cierto que
cuando terminé, tenía como la opción, evidentemente, de hacer selectividad o buscarme otras alternativas, como pueden ser los grados medios, y luego posteriormente comienzas a hacer uno superior. Y bueno, realmente cuando vi esas posibilidades, es cierto que sobre todo de carreras universitarias me llamaba mucho la atención hacer derecho o también criminología, pero también es cierto que tenía a gente conocida que había hecho esas carreras y que cuando las terminaba, pues, bueno, cuando ya finalizaba lo que era la carrera y luego posteriormente el máster o lo que tuviese que seguir para terminar de perfeccionar, pues se encontraban en muchas ocasiones con que no encontraban un trabajo fijo, ¿no? Entonces en esa estaba yo, en empezar o a opositar o en meterme en hacer una carrera. Y al final, pues bueno, también tengo que contar que yo tengo un familiar que ha estado durante más de 40 años en esta institución. Yo sabía y conocía de primera mano lo que es el mundo de prisiones. Y bueno, pues tras unas semanas, incluso días un poco reflexionando sobre esta situación, decidí comenzar con la oposición. Estamos, es cierto, ya en el 25. Si nos ponemos a contar, yo me he tirado durante más de 2 años estudiando. Yo comencé en el 2022, en diciembre del 2022, aunque como ya digo, esta decisión la tomé en julio del 2020 y bueno, como podréis ver, hay una ¿Y diferencia de más... qué pasa ahí, Rubén? Desde julio de 2020 hasta 2022, que toma fehacientemente, ¿no? Ya el camino del opositor, ¿qué pasa por tu cabeza? Me imagino que en ese momento quizás estarías terminando ya la última parte de bachiller, pero tú ya lo tenías claro. La verdad que déjame decirte que es bastante sorprendente porque en este sentido mi historia parece una historia común porque yo soy una persona que ha estudiado criminología y es lo que tú en un primer momento habías pensado. Yo estudié criminología y yo luego decidí opositar, que ya sabía entrando en criminología que un poco el camino iba a ser un poco triste a día de hoy, que no haya tanta salida profesional, pero bueno, una de ellas era opositar. Entonces me sorprende bastante que, aparte de tu juventud, la madurez de tomar una decisión como esa, porque es que ni siquiera en la carrera la gente se prepara a una posición de este nivel. O sea, hay exámenes que no son ni siquiera les llega a, yo que sé, a la mitad de la complejidad que es una posición, un proceso que además vas tomando un camino lleno de decisiones, de donde no sabes si te van a salir las cosas como tú quieres, y bueno, ya nos contará un poco más adelante cómo es, cómo lidias con ese fracaso de una primera vez, cómo la vida te brinda una segunda oportunidad y lo afrontas de una manera totalmente diferente, que eso también es lo que más me sorprendió un poco de tu historia. Entonces, cuéntame qué pasa de ese Rubén de julio de 2020 hasta 2022, qué pasa por tu cabeza y en qué momento, cuál es el primer día que dices, venga, va, me pongo, que yo creo que ahí Sí. eso es el punto de inflexión de cualquier opositor. El primer día que se pone, que tiene la motivación suficiente y se planta frente a la mesa y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, cuéntame, Rubén. Sí, a mí me gustaría mucho explicar, como me estás preguntando, en este impar de junio de 2020, que yo es cuando tomo la decisión de empezar a opositar para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, eh, hasta el año 2022, en diciembre del 2022, que es ahí cuando realmente Rubén se da cuenta de que lo que estaba haciendo hasta ese momento mm, no voy a decir que es que no fuese válido, pero no era lo correcto. No sabía realmente durante ese tiempo lo que es meterse en una oposición. Por eso me gustaría a la gente que toma esta decisión de opositar eh, que se dé tiempo. O sea, que se dé cuenta que esta decisión no es como, yo que sé, poder llegar a decir, pues voy a empezar a, yo que sé, a hacer esto y es fácil. No, es una decisión que conlleva una serie
de peajes, como es el sacrificio, como es el esfuerzo, como es la constancia. Y yo en ese momento, yo era una persona madura, me consideraba madura, pero aún así no lo suficiente madura como para empezar una oposición de tal calibre como es la nuestra y afrontar tantas horas y tanto sacrificio de estudio. Entonces es hasta diciembre del 2022 cuando me doy cuenta que no estaba haciendo lo que realmente se requiere para aprobar una oposición. Y bueno, me doy cuenta bueno, pues es eso, tras ver pasar el tiempo y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Ya han pasado más de 2 años desde que dije que iba a empezar a opositar y realmente lo estoy cumpliendo a medias. Y me he presentado, porque yo sí que es cierto que me presenté, voy a decir presenté entre comillas, en el año 2022, sí, en el año 2022, porque el año del 2020 no hubo convocatoria por el tema del COVID, y en el 2022 me presenté por primera vez, sin prácticamente ir sin ningún tema aprendido. Y luego en el 2023, que fue la convocatoria de, si no recuerdo mal, de las 1850 plazas, que ahí fue nada más terminar el primer examen de tipo test, es cuando yo me di cuenta que realmente tenía que reconducir un poco mi situación. Y es eso, me di cuenta de que no estaba siguiendo el camino. Y fijaros, es decir, me tiré más de 2 años hasta darme cuenta de lo que digo, de que el camino que estaba siguiendo no era el adecuado, ¿no? Creo que, Rubén, en ese sentido, yo me siento bastante identificado contigo porque yo incluso, bueno, yo entré a la carrera pensando ser policía nacional, no sé, y luego acabé en tercero eh, viendo, valorando la opción de funcionar de prisiones y apuntando en una academia. Entonces, a mí me pasó lo mismo que a ti, en el sentido de posponer esa decisión por no verte lo suficientemente capaz, pero creo que la vida al final siempre te pone en tu sitio y te dice, vale, es el momento. Entonces, lo que tú dices que es un buen consejo, el de darte tiempo para afrontar el reto, creo que es muy buen consejo, porque a lo mejor siempre nos dejamos llevar por lo que dicen los demás y sobre todo hay ciertos momentos puntuales en lo que es el camino del opositor que, bueno, pues siempre son más mediáticos. Por ejemplo, termina un examen y la gente no para de hablar de ese examen. Entonces, la gente pues se empieza a interesar más por la oposición y es el momento en el que empieza o sale la oferta de empleo público y ya la gente se une al carro pensando que le va a dar tiempo suficiente para ir al examen con garantía. Y al final, bueno, es un poco el tema. Entonces, Rubén, el primer día, bueno, ¿lo recuerdas? Cuéntame cómo es que tomas la decisión, porque no has contado ya el por qué, porque consideras que ese iba a ser tu camino, y cuáles son los primeros momentos de tu preparación y qué piensas en ese momento de, vale, este primer año va a ser el mío o vamos a ver qué pasa, porque ya te habías presentado una vez, que yo se lo recomiendo a todos los opositores, porque siempre me preguntan el tema de no llevo los temas suficientes, no sé si presentarme. Yo siempre les digo que se presenten, porque ahí empieza ya a dominar una faceta más del proceso selectivo, que es el contexto ambiental. El contexto ambiental es rodearte, bueno, estar en Madrid, ver el examen cómo se hace, en qué aula, ver la gente que te rodea, porque al final son un montón de aspirantes y todo eso te puede poner muy nervioso y te puede jugar malas pasadas. Porque es que además nos encontramos en un proceso selectivo, y déjame Rubén explicarlo bien para que la gente lo entienda. Rubén seguramente el primer año que se presentó todavía tenía en la cabeza sus 2 días de examen. Y esto es algo que cambió bastante, porque al principio, cuando Rubén en ese momento iba a opositar, hace 2 años, el proceso selectivo se desarrollaba con una prueba que era una prueba teórico-práctica que se desarrollaba en 2 días diferentes. La primera era el tipo test que se conoce habitualmente de unas 150 preguntas, donde tenía alrededor de unas 2 horas, y un segundo día que siempre solía ser un mes de diferencia
en el que ya tenían los supuestos prácticos. Los supuestos prácticos ya iba la gente pasando un corte y ya iba la gente más preparada a por ese examen. Entonces, al final, el proceso selectivo era un tanto diferente. Y ahora jugamos con que el proceso selectivo se desarrolle en tan solo un día. Entonces, ante la pregunta de ¿me presento solamente para ver el examen? Yo diría que sí, porque ahora el proceso selectivo, esos dos exámenes que eran 2 días diferentes, ahora se juntan en uno. Y era muy importante. Entonces, bueno, Rubén, después de enrollarme con esto, yo creo que, sobre todo para contextualizar un poco a la gente, cuéntame cómo fueron tus primeras semanas, si te planificaste un poco más allá, intentaste prever lo que era, yo qué sé, por ejemplo, yo, en el momento en el que empecé, yo lo compaginaba con trabajar y yo elaboré ya un planning mensual de más o menos si cae el examen este día, voy a tener tanto tiempo para repasar, si la primera vuelta la doy en tanto. Entonces, cuéntame, Rubén, cómo fueron esos primeros momentos, qué es lo que más te costaba al principio, si mantener la concentración, si no, y cómo lo hacías. Bueno, yo, o sea, me gustaría recalcar que durante estos 2 años que hemos hablado, del 2020 al 2022, pues realmente lo que toqué de la oposición fue únicamente los temas de derecho penitenciario y realmente poco más. Es decir, fui a la convocatoria del 2021 y a la convocatoria del 2022, que como bien ha dicho Nicolás, se desarrollaba eh, en dos ejercicios, pero que se hacían en días diferentes, es decir, entre el test que se hacía en un día a los supuestos, pasaba, como bien ha dicho Nicolás, un mes y tenías tiempo para prepararte los supuestos. Entonces, yo en ese tiempo siempre también recomiendo que, aunque lleves pocos temas estudiados y pocos temas trabajados, te presentes al examen más que nada para ver un poco el ambiente, ¿no? Para ver, pues, cuánta gente va allí y decir, vale, esto no es un examen de bachillerato, esto no es un examen de universidad en el que nos presentamos los compañeros que somos a lo mejor 30 40 no. El día que tú te presentas allí, ves realmente lo que es una oposición y la magnitud que tiene, que conlleva el estar opositando. Y es ahí cuando yo en diciembre del 2022 tomé esta decisión y ya de ponerme mucho más en serio y a lo que a tu pregunta, Nicolás, es eso. Yo empecé cambiando de academia porque durante esos 2 años estaba en una academia muy reconocida que no voy a dar el nombre, pero que realmente bajo mi punto de vista no lo hacían nada bien. Y cambié a otra academia que también es muy conocida en el mundo de prisiones. Y ahí empecé un poco con la organización. Es decir, yo... Si quieres, Rubén, da nombres, que no. Aquí yo creo que le va a servir de ayuda un poco la, Sí, la referencia al opositor. O sea, aquí no creo que pase nada. Pero si quieres, cuenta la primera, cuenta la segunda y sé que hay una tercera. Es sí. un pequeño spoiler, pero di los nombres, no hay ningún problema. Bueno, pues yo en el tiempo que estuve del 2020 al 2022 me metí con Master D, que bueno, que fue la verdad que bajo mi punto de vista una academia donde realmente no preparaba bien para el cuerpo de ayudantes y como ya he dicho, ese fue el primer paso, ¿no? Cambiar de academia, pasé a Forvide, una academia también muy reconocida en este mundo. Y comencé con la planificación, pues acababa de terminar el proceso selectivo del año 22 y bueno, pues comenzaba una época con un montón de tiempo para prepararme para la siguiente oferta de empleo público, que ahí es donde yo creo que todo el mundo sabe que es donde se aprueban las plazas y luego posteriormente se aprueba la convocatoria, que eso pertenece ya a la Secretaría General. Yo me presentaba con un montón de tiempo para presentarme para la oferta de empleo público siguiente y bueno, a lo que me hablar de la planificación, las primeras semanas, ahí realmente es donde yo me di cuenta de dónde estaba, de lo que estaba haciendo. Es decir, habían pasado más de 2 años sin yo realmente darme cuenta de la magnitud de la oposición y de la magnitud de esos temas que tenemos que estudiar, ¿no?
Y es eso, ¿no? Yo me empecé a planificar más bien a corto plazo, no a largo plazo como si bien hiciste tú. Empecé poco a poco, era la primera vez que tomaba contacto con los temas, por ejemplo, de derecho penal, los temas de función pública, de organización del Estado. Entonces, yo creo que la gente se sentirá identificada conmigo que durante esas semanas, más que planificarte, lo que te sientes es un poco abrumado, ¿no? Abrumado de tanto contenido, abrumado de decir, vale, esto no es un bachillerato, esto, como bien decías tú antes, esto no es una carrera, esto es una oposición. Claro, es que al final la clave, Rubén, es lo que has dicho. Hay que diferenciar bastante bien lo que puede ser un examen al uso de instituto o de universidad, en la que realmente si todos sacan un 5 están aprobados. Pero aquí ya hablamos de otro nivel. Aquí son opositores, aquí el que tiene a tu lado el día del examen es un competidor y no sabe. Entonces, y solo pasan los mejores. Ahí está un poco la clave. Al final, este proceso selectivo son 50 temas. Quizás no son tantos, porque hay otros subgrupos que tienen muchos más temas, pero la profundidad que te exigen estos 50 temas es máxima. Y yo creo que, sobre todo de cara al segundo examen de supuesto, se comprueba año tras año que la gente que no va tan preparada y que no pasa el corte siempre dice que es imposible o que las preguntas están fuera de contexto y yo creo que realmente al final, bueno, creo que es la única oposición o de las pocas que si te estudias esos 50 temas puedes afrontarla con garantía. Entonces, Rubén, eh, ¿cómo en ese primer año, qué pensabas tú? Porque yo, por ejemplo, el primer año, ya desde primera me planifiqué, yo era una persona que trabajaba también, entonces tenía las dos cosas a la vez hasta que tomé la decisión de dejar de trabajar. Yo cuando dejé de trabajar ya tenía una mentalidad un poco más puesta de, vale, voy a ser capaz de verme esos 50 temas, los voy a trabajar como yo quiera, entonces me puse mano a la obra. Yo tenía una mentalidad de que creía en ese momento que el primer año podía lograr ser suficiente para pasarlo. Entonces, cuéntame, Rubén, tú cómo lo veías y con qué mentalidad afrontaste el primer año. Bueno, a ver, yo he de decir que, como bien he dicho antes, empecé en el diciembre de 2022 y así a tope y en serio. Y bueno, como bien he dicho antes, yo mis únicos estudios eran bachillerato, no tenía ningún otro estudio superior. Y yo sí es cierto que evidentemente iba con mucha motivación ese año, iba con, sobre todo con muchas ganas de conseguir la plaza, pero bien es cierto también que iba también con una dosis de realismo, ¿no? Que yo creo que siempre hay que tener, hay que ser, en la vida, yo creo que en general siempre tienes que estar con una dosis de realismo, ¿no? De sentir como lo que es la realidad. Y, y yo es cierto que sí que tenía bastantes meses para planificarme la siguiente convocatoria, pero yo era la primera vez que, por ejemplo, veía los primeros temas de derecho penal o los primeros temas que me... La primera vez que me metía con el TREVEB o, por ejemplo, con el tema uno de derecho penitenciario. Entonces, con esto quiero decir que yo iba con un montón de ganas y de motivación, pero también con una dosis de realismo de decir, bueno, eh, céntrate que de momento es la primera toma de contacto que tienes con estos temas y si llegas a fracasar, aunque no me gusta utilizar la palabra fracasar en este proceso, pero si no llegas a superar el examen, los exámenes, cuando llegue el momento, date tiempo y sigue y continúa. Aunque es fácil decirlo, pero inténtalo y ya verás cómo lo acabas consiguiendo. Entonces, yo fui un poco con esa mentalidad, ¿no? Y bueno, por desgracia no lo conseguí. El año pasado me quedé al final a 3 puntos y 3 décimas del objetivo. Y durante ese tiempo también lo compaginaba con un trabajo que tenía durante el fin de semana. Y bueno, al final te acabas dando cuenta también que siempre
a la gente cuando a lo mejor no consigue el objetivo se fija también en factores externos, ¿no? Y es cierto que el examen fue también un poco controvertido para la gente que nos esté viendo y espero que no muchos, seguro que también lo recordará con unos supuestos prácticos y sobre todo un tipo de test también un poco complejo, pero me costó también no fijarme únicamente en eso, pero también me di cuenta de que la planificación que yo había seguido durante ese año con Forbide y el tiempo que le había estado dedicando para los conocimientos que yo tenía, creo que habían sido también un poco insuficientes, ¿no? Entonces, ahora hablaremos y también explicaremos un poco lo que es la gestión de ese fracaso, Hmm. pero bueno, volviendo un poco a la pregunta originaria, Sí, mi planificación fue esa, ¿no? Seguir la planificación de la academia durante el curso y tampoco planificarte tú por tu cuenta, que yo ahí a posteriori me di cuenta que eso también fue un error y como ya digo, ahora lo hablaremos. Y sí, yo fui con mucha expectativa y con mucha ilusión de conseguir la plaza, pero por desgracia no pudo ser por razones al final obvias, ¿no? Por razones de que yo no iba realmente lo suficientemente preparado, ¿no? creo que Rubén dice muchas cosas que son muy interesantes y es que en la primera preparación tú te fijaste en trabajar los temas en profundidad. Es verdad que era una persona que no venía de un ámbito universitario, que por ejemplo eso me lo dicen a mí mucho, me dicen, es que claro, tú has tenido muchas más facilidades porque eres universitario y es como... Pues seguramente sí, pero creo que hay una frase que lo define muy bien y es que hace más el que quiere que el que puede. Entonces yo creo que ambos somos buen ejemplo de cada caso. Entonces me es curioso cómo trabajáis tanto la mentalidad de decir, vale, si no sale este año, aunque yo voy a poner todo mi esfuerzo en que salga este año, si no sale, no pasa nada porque es una oportunidad más. Pero luego también un poco ese análisis que hace, que dice, bueno, la gente intenta ponerle variables externas a su culpa, en el sentido de, dice, el examen es que ha sido muy difícil, es casi imposible. Al final, lo bueno que tenemos es que para lo bueno, para lo malo es competencia. Y digo para lo bueno, porque si el examen es difícil, las notas de corte son bajas, y para lo malo es que si es un examen difícil, ese día tienes que lucharlo, vamos, con la carra, si hace falta. Entonces, es muy interesante. Y también, hostia, es el ejemplo perfecto de una persona que sabe levantarse después de caerse de un primer examen. Entonces, me gustaría profundizar un poco más en eso y en cómo gestionaste el fracaso, porque siempre me sale la misma pregunta y es como ese opositor que va a afrontar el segundo año, ¿cómo lo hace? Porque yo siempre le aconsejo que antes de estudiar con cantidad, estudie con calidad. Y creo que es un buen ejemplo que puede verse ahí reflejado en tu preparación en el segundo año. Porque al final el opositor creo que hace un análisis de qué me ha faltado y cuando se pregunta qué me ha faltado, dice, vale, así estudias más. Y quizá ahí está cometiendo un error. Entonces, Rubén, ¿eso cómo lo ves? ¿Cómo afrontaste tú? Pues sabes que no vas a superar la prueba y cómo afrontaste la preparación del segundo año. Cuéntame. Yo, volviendo un poco, antes de contestarte a esta pregunta, volviendo un poquito a lo de antes, nada, un poquito, decir únicamente que, claro, yo me tiré desde diciembre del 22 hasta que salió el examen, que fue el 2 de febrero del 2024. Yo iba con esa dosis de realismo de la que he hablado antes, pero también con mucha motivación de aprobar el examen. Entonces, cuando yo ya, ahora la pregunta que me formulas, vi que no había superado el corte, la verdad es que es difícil, es muy difícil levantarte tras haberte tirado más de un año, como estuve yo, todos los días estudiando día tras día, y con mucha ilusión y expectativas, como he dicho antes, es difícil, pero al final
te acabas dando cuenta también que la vida continúa, ¿no? Es decir, que no puedes tirar tampoco por la borda este año y esos 2 meses que yo tenía ya en mi mochilita de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio, ¿no? Y al final yo quiero que la gente se quede con eso. Es decir, si este año no ha sido tu año, porque al final esto acaba llegando cuando tiene que llegar, no cuando tú decidas ni cuando los factores externos se alineen, ¿no? Es decir, esto acaba llegando cuando tú estás realmente preparado. Y es eso, tienes que pensar en los fallos que has cometido durante la preparación, durante este año y 2 meses que yo llevaba. Tienes que pensar en los fallos que tú has cometido durante ese tiempo y luego también intentar ver en qué puedes mejorar y en qué puedes decir, vale, en esto de aquí lo podría haber hecho mejor y en esto de aquí me podría haber planificado de otra forma, ¿no? Entonces, yo me tiré a lo mejor cerca de un mes hasta que volví otra vez a retomar el estudio. Ese es otro aspecto que también me gustaría comentar, que a la gente que este año no lo haya conseguido, que ya imagino que a esas alturas a lo mejor la mayoría ya ha vuelto otra vez a retomar con fuerza el estudio, pero el tiempo que os tiréis desde que se sabe la nota de corte e incluso voy más allá, desde que se cierra un poco todo el proceso, porque yo el año pasado hasta que no vi en la página de la secretaría que habían salido los aprobados de definitivos de convocatoria, no volví otra vez como a retomar el estudio. Tomaros el tiempo necesario, es decir, hasta que no observéis y veáis que la herida no se ha cerrado, no empecéis otra vez a estudiar. Empezar otra vez a estudiar cuando realmente sintáis que estáis preparados para volver a retomar el estudio y afrontar el proceso con motivación. Eso es súper importante, porque yo me tomé ese mes y medio, hasta volver otra vez con fuerza y volví con fuerza y energía. No volví a medias tintas, ni volví decir, bueno, voy echando ahora como acabo de terminar, tal, estoy un poco de medio de bajón, estoy un poco regular, voy a empezar solo por la mañana, voy a echar solo un par de horitas. No, por favor, o sea, lo importante, tomaros el tiempo que sea necesario para volver con garantías y con fuerza, y una vez que ya ha pasado ese tiempo y volvéis, volver fuertes y volver con todas las palabras que significa volver a empezar a opositar. Volver otra vez a decir, vale, esto es, hay que echar nuestras 8 horitas, nuestras 7 horitas, tampoco quiero decir hora exacta, ¿no? Pero no echar solo una mañanita y la mañanita del martes, del miércoles. No, no, no. Otra vez, la vuelta es con garantías, según cómo estabas tú antes del examen. Y es eso, ¿no? Ese fue mi caso. Yo me tiré, yo creo que mes y pico, más de un mes, en volver otra vez a ponerme en serio a opositar, lo que significa en serio a opositar, y cuando volví, pues volví otra vez a tope, ¿no? Creo que Rubén, eso que comenta es muy interesante porque eso de tomarse tu tiempo, la verdad es que es lo que comentaba al principio, que la gente se deja un poco llevar y termina un examen y a lo mejor hay gente que ya directamente se mete a estudiar de nuevo y a lo mejor a mitad de camino les falla la concentración o la motivación y al final yo quiero decir que el proceso selectivo es muy largo. Desde que termina un examen hasta que es el siguiente, parece que no vas a ser capaz de estudiarte los 50 temas, pero luego poco a poco, con hábito y mucha dedicación, la verdad que se va haciendo cada vez menos esfuerzo, cada vez menos esfuerzo, cada vez te cuesta menos con esas 6 horas, esas 8 horas diarias. Entonces, cuéntame un poco, Rubén, cómo era un día a día ya en esta segunda etapa, ¿no? Porque la primera sería con esa preparación de Forbide. Y ahora cuéntame cómo sería esa segunda etapa, una vez que ya sabes que has suspendido, te has tomado el descanso que consideras necesario y ya te has puesto. Cuéntame lo que sería una semana a semana, un día a día, cuántas horas le dedicabas y cómo más o menos viendo ya la experiencia que tenías
porque al final en el proceso selectivo hay varios puntos importantes, que si sale la oferta de empleo público, que si sale la convocatoria, eso ya viviéndolo tú, ¿qué pensabas? Entonces, cuéntame, tu día a día, ¿cuántas horas le dedicabas y cómo fuiste, si fuiste pisando el acelerador, si no, cuéntame, ¿cómo Sí, enfocaste esta segunda etapa de la preparación? sí. Me gustaría primeramente, yo las decisiones que tomé respecto al año y pico, desde el 2022 hasta 2024, del 2 de febrero de 2024, que fue los dos exámenes tipo test y supuestos de esta convocatoria, yo lo que realmente cambié y bueno, y traté de cambiar fue un poco, primeramente, el intentar que tampoco yo esto a las directrices que vamos, lo que a mí me funcionó de cambiar, yo tampoco quiero que a lo mejor la gente se lo tome como al pie de la letra y que a lo mejor a todo el mundo le vaya a funcionar y no todo el mundo puede hacer lo que hice yo. Pero bueno, yo lo que cambié y lo que también la decisión que tomé, estuve trabajando durante este año y poco, desde el 2022 al 24, estuve trabajando los fines de semana, tomé la decisión, que también me costó, entre otras cosas, porque también me gustaba el trabajo que yo realizaba durante los fines de semana, eh, tomé la decisión de dejarlo. eh, y invertir esos 2 días que yo tenía de sábado y domingo también en la oposición. De invertir el sábado o bien el domingo de estudio. Es decir, si a lo mejor el sábado me lo tomaba de descanso, el domingo también me lo tomaba como de estudio, más de forma más con menos intensidad que de lunes a viernes, pero también lo dedicaba al estudio. Y al final, eso quieras que no, lo acabas notando también. 2 días más que al final esos 2 días luego durante los dos otros últimos meses de la oposición sí que invertía tanto sábado como domingo, ya no me dejaba uno para el descanso, a lo mejor me dejaba únicamente lo que es la tarde del domingo y creerme que esos 2 días más también los noté durante esta convocatoria. Y luego, otra de las decisiones que también adopté fue planificarme y realizarme un cronograma yo por mi cuenta, aparte del cronograma que también me planificaba la academia, y tratar de repasar lo que yo me organizaba para también contar con el tema de lo de la curva del olvido y que no te afectase negativamente al estudio. Es decir, un poco de forma resumida, lo que yo me planifiqué durante este segundo año de oposición fue eso, invertir tanto sábado como domingo y también intentar planificarme yo por mi cuenta eh, y tener un cronograma yo por mi cuenta, aparte del cronograma de la oposición. Y con el cronograma me refiero, si tú a lo mejor tienes en tu academia, pues por ejemplo, el lunes, el martes, bueno, sí, de lunes a viernes, estás viendo los temas de función pública. Pues yo, a lo mejor lo que implementaba en mi cronograma era ponerme a repasar, por ejemplo, por decirte algo, las penas del Código Penal, que se han puesto ahora también muy de moda en estas últimas convocatorias, que las han preguntado bastante. Pues, por ejemplo, repasarme, si estaba esa semana con los temas de función pública, ponerme a repasar las penas del Código Penal. A lo mejor no todas las penas del Código, pero sí las penas más relevantes y que suelen caer más. O ponerme también yo qué sé, a prepararme del Código Penal la parte general del Código. Pues eso es una de las cosas que yo empecé a implementar a raíz de mi suspenso, de mi no apto del año 24. Sí, la verdad, Rubén, lo que me comentas es muy interesante porque esto se lo digo a cada opositor que tengo la oportunidad de decírselo y siempre le hago la misma reflexión y es que si en una academia hay 2.000 alumnos inscritos
y están siguiendo el mismo cronograma, por muy avanzado que sea, y salen 800 plazas en el proceso selectivo, ¿qué es lo que te diferencia a ti? Y lo que te diferencia a ti, yo digo que tiene que ser el criterio del opositor, yo lo llamo así. Y entonces acaba el ejemplo perfecto de lo que yo considero el criterio opositor. ¿Sabes? Evidentemente, tomar de referencia lo que sería un cronograma de academia, porque ellos siempre más o menos tienen una orientación y tienen su preparación, pero no quedarte con eso, sino meterle tu diferenciación, que eso es lo que realmente te va el día del examen con la confianza, porque al final estamos en un proceso selectivo que se decide todo en un día. Sí es verdad que hay dos partes, sí que es verdad que hay unas pruebas médicas, pero a día de hoy se decide todo en un día. Y que ese día vayas con la confianza suficiente de que todo el trabajo está detrás hecho y además no es el sello de garantía de una academia en concreto, sino eres tú. O sea, eso es, ya te estás satisfecho y orgulloso de lo que has hecho sin ni siquiera empezar el examen. Y cuando empieza el examen, ahí empieza lo divertido, ahí empieza a luchar por lo que realmente, y sobre todo yo creo que demostrar a tu alrededor, porque yo es una cosa que notaba, y es que la gente te apoya, pero nadie sabe por lo que estás pasando hasta que le demuestras que ha aprobado y todo ese tiempo, todas esas cosas que decías que no, han merecido la pena y ahora tienes tu plaza y estás tan tranquilo. Entonces, a mí me gustaría recalcar un poco todas esas veces que tuviste que decir que no y entonces, ¿qué es qué es lo que más te costó, qué es lo que más te dolió dejar de lado en esta segunda etapa de la preparación, Rubén? Bueno, pues como bien dices, yo creo que la palabra de vamos, la frase de estoy opositando lleva implícito, y eso hay que tenerlo muy claro, eh, varias cosas. Y una de ellas es el sacrificar. Y yo, durante este tiempo, realmente es que no creo que no te podría decir una lista de todo lo que he sacrificado para poder decir hoy en día que soy funcionario de prisiones, ¿no? Pero sí muchas cosas, sí muchas cosas. Y entre ellas cosas, pues es que muchas cosas. Amistades, relaciones, viajes con amigos. Es decir, al final sí que acaba sacrificando mucho de todo lo que a ti también te gusta, al final por una buena, por un buen motivo, ¿no? Por una buena causa, que es al final el conseguir tu plaza en este caso en el cuerpo de ayudantes. Pero es curioso porque creo que la gente, al menos cuando no se lo toma tan en serio, no es consciente de lo que tiene que sacrificar. Y la verdad que es que yo prácticamente desde el primer momento ya me hice una lista de... Es cuestión de estadística, cuestión de probabilidad. Cuantas más horas de calidad le imprima al estudio, más garantías va a tener el día del examen. Entonces, partiendo de eso, tienes que eliminar de tu vida los aspectos que te quiten tiempo para no meterle horas de calidad. Trabajo, tiempo con tu familia, que suene duro decirlo, pero al final tienes que sacrificar muchas cosas para poder conseguirlo, porque estamos ante un proceso selectivo que son todas muchas garantías y desde luego es un momento estupendo para, para sobre todo las personas jóvenes empezar a transformar su carrera profesional un poco porque la verdad que a día de hoy los jóvenes lo tenemos bastante difícil. Entonces, a mí lo que más me sorprende, Rubén, es que tú con esa decisión ya tan joven y en esa segunda etapa de la preparación ya afrontaste lo que era el reto completamente. Entonces, cuéntame un poco cómo fueron esos últimos meses ya de la preparación en los que ya Mm. teniendo tu criterio del opositor designado, cómo planificaste? Porque me contabas ya que estaba en una tercera academia, que tú cambiaste de academia, y ya no entrando tanto en cómo planificaba la academia, sino cómo fueron los últimos meses. ¿Sentías nervios? Y comparándolo sobre todo con la primera vez que te presentaste y suspendiste. Porque me imagino que irías más nervioso en esos momentos, o estarías, o cómo lo afrontaste. Cuéntame, Rubén.
Sí, otra de las cosas que también antes me he dejado en el tintero fue también cambié de academia. Yo esta segunda vez me preparé con Lusal Prisiones y, y bueno, sí que es cierto que también noté mucho otro de los cambios que he comentado antes que hice fue lo de la academia y sí que también lo noté mucho, noté también ese grado de exigencia bueno, que en este caso te exigen. Pero volviendo a tu pregunta, bueno, yo a raíz de que hice como el clic de ese mes y medio ya una vez que superé el no apto, mi rutina era de lunes a viernes y domingo de mañana y tarde. Es decir, a lo mejor empezaba sobre las 9 8 y media y hasta las 2 2 y media no paraba. Tomaba algún descanso, pero ese era mi planning de por la mañana. Y luego, por la tarde igual, terminaba de comer sobre 3 y media y hasta las 8 8 y media no paraba de estudiar. Volviendo a la pregunta, durante los tres últimos meses, la verdad es que tampoco cambié mucho de lo que venía haciendo durante los anteriores meses, ¿no? Porque como yo ya llevaba esa planificación y esa rutina diaria, no tuve que cambiar nada especialmente, ni implementar nuevas cosas, ni echarle más horas de las que le echaba, ¿no? Es decir, yo creo que durante esos 2 3 meses era más cosa mental y estar mentalmente fuerte más que cambiar o echar más horas o cambiar otro tipo de hábitos, ¿no? Creo que el trabajo ya estaba hecho, ¿no? El trabajo, como he dicho antes, esto empieza, de verdad, empieza cuando tú ya otra vez vuelves a tomar esa decisión de estoy opositando o vuelvo otra vez a opositar, ahí es cuando realmente empieza la preparación. La preparación no empieza cuando la gente tiene también idealizado decir, bueno, voy a empezar cuando está cerca de salir primeramente la oferta de empleo público. Vale, ya cuando dice la gente, ya cuando ya sé el número de plazas, ya cuando se oye que se va a aprobar, ahí es cuando ya empiezo a meterle horas, ya ahí es cuando empiezo a planificarme la rutina y tal. No, no, no. Esto empieza mucho antes, porque es como bien has dicho tú antes, Nicolás, esto no es bachillerato, esto no es una carrera, esto es al fin y al cabo una competición con el resto de personas, ¿no? Entonces al final eh, quien vaya mejor preparado y quien le haya dedicado muchas más horas, al final es quien sí que, bueno, y quien haya dedicado muchas más horas y también quien haya estado más centrado desde un principio, al final, yo creo que es al final quien acaba logrando también el objetivo. Entonces es eso, yo durante los tres últimos meses realmente cambié poco, ¿no? Más bien era cuestión de mantener la cabeza fría, de confiar, yo en mi caso, de confiar en estos 2 3 años que, bueno, 3 años no, 2 años que yo llevaba estudiando a tope y confiar en la rutina de tu día a día, ¿no? Es difícil, en esos momentos es complicado confiar en ti porque, bueno, pasas mucho tiempo de soledad, realmente te rodeas de pocos compañeros porque esto es un camino muy solitario. Entonces cuesta confiar en ti y es eso, pero también piensas y dices, vamos a ver, si no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti si no? Si no eres tú quien confía en el trabajo que has tenido durante tu día a día, las horas que has invertido, ¿quién lo va a hacer? Pensar en eso, por favor, eso es súper importante, es difícil, como ya digo, pero es súper importante ir con confianza y afrontar el examen con la máxima tranquilidad posible para intentar y lograr el objetivo. Yo, respecto a la convocatoria del año 2024 a la del 2025, afronté
los últimos meses y afronté el día del examen con mucha mayor confianza y tranquilidad al año 2024. Y eso creo que es una de las claves de, también de mi acto, ¿no? Es decir, voy tranquilo, confío en mi trabajo, confío en mi día a día y sé que yo lo que he hecho creo que no podría haber hecho más. Y todo el trabajo que yo he invertido y todas las horas que he invertido no podría haber dado más de sí. Hay que ir al examen, yo creo que con esa perspectiva, ¿no? De decir, vale, yo he quemado todos los cartuchos que tenía, he invertido todas las horas que tenía. Yo ya más no puedo hacer. Me he vaciado, de verdad. Ir al examen con esa sensación es positivo. De decir, yo ya más de lo que he hecho no podía hacer. Y yo durante este año y los últimos meses, que era lo que me preguntabas, fui así. Es que, para el que no lo sepa, el proceso selectivo al final hay varios hitos. Primero termina un examen y ya se supone que empieza la preparación para el siguiente. Pero durante esa preparación, los hitos son la oferta de empleo público, que sale entre junio y julio. Ahí ya sabes el número de plazas concretamente que van a salir. Porque al final las oposiciones también se miden por el ratio de personas que se presentan y plazas que salen. Y ahí la gente intenta también darle la dificultad que tiene esa oposición, porque no es lo mismo una oposición donde saquen 8 plazas y se presenten 10 personas, donde va a haber mucha menos competencia, que un proceso selectivo en el que se presenten 10.000 personas y se luchen por unas 80 plazas o unas 800 como es nuestro caso. Entonces, cambia mucho. Y esa es seguramente el primer momento más importante, la preparación, y luego está el segundo, que justo coincide con los últimos meses, y es la convocatoria. Una vez que llega la convocatoria, o sea, cada ministerio saca su propia convocatoria, donde te van. Básicamente es el documento que te va a oficializar que el examen va a tener tantos temas, cómo se va a desarrollar la prueba del examen, qué día no se sabe todavía y eso es parte de la incertidumbre, eso no lo sabrá hasta la última semana. Entonces, para el opositor, la oferta de empleo público es el primer momento que yo considero que tiene que apretar un poco más, dar un poco más de sí. También nos pilla un momento en el que estamos en verano y estamos quizás disfrutando de otras cosas, pero es un foco en el que centrarse y luego está la convocatoria, que la convocatoria ya es el sprint final. Si decíamos que el proceso selectivo es una maratón, quizás la convocatoria ya son los últimos 3 kilómetros, donde ya tienes que dejarlo todo. Entonces, me parecía muy interesante, Rubén, que desde ese punto de vista que has dado, que te ayudaba mucho la rutina en cuanto a estar tranquilo, sereno y decir, vale, va a ser una oportunidad más que voy a tener y voy a ir con las máximas garantías. Entonces, cuéntame un poco cómo viviste el día del examen. O sea, cómo fue aquello, la facultad a la que ibas y cómo veía ese día. Sí, bueno, apostillar también, que es un hito importante lo de la oferta, la aprobación de la oferta de empleo público por parte del gobierno, diría que es el fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que todos sabemos que una vez que se aprueba la OEP, se tiene que convocar ese mismo año. Entonces, yo lo que recomiendo es que se empiece a estudiar y a trabajar los temas mucho antes de la aprobación de la oferta de empleo público. Porque este año, por ejemplo, se habla de que se va a aprobar por septiembre o octubre. Yo un poco por lo que he oído. Y como te empieces a preparar la oposición, una vez que ya se ha aprobado la oferta de empleo público, creedme que ya vas tarde. O sea, por favor, la gente que se esté preparando esta oposición, que empiece a prepararse antes de que se apruebe la oferta de empleo público. Dicho esto, yo, el día del examen, pues, bueno, la verdad es que, a ver, eh, fui tranquilo, como ya te he dicho, en comparación con la OEP de 2023, 2024.
realmente yo iba con la conciencia súper tranquila, iba con bastante confianza, confiaba en el trabajo que había hecho y por ende el día del examen pues lo afronté como un día más. Es decir, yo ya sabía lo que me iba a encontrar allí, multitud de gente, gente de todo tipo, de todas las edades, gente con más nervios, con menos nervios, pero yo fui, como ya digo, súper tranquilo y confiando en mi trabajo. Y también un poco, también, esto no lo hemos hablado, pero no pensando en cosas externas a nosotros, en cosas que no podemos cambiar. Es decir, la gente iba también diciendo, bueno, este año es el mismo tribunal, va a ser el examen igual que el año pasado, va a cambiar mucho respecto a los temas que metió en el examen en supuestos, por ejemplo, que metió en supuestos del año 2024, va a cambiar mucho el perfil, no va a cambiar... No, abstraeros de esos pensamientos, no penséis en cosas que vosotros mismos no podéis cambiar. Sé que es fácil decirlo, porque a mí también me costaba y era complicado para mí cambiarlo, esos pensamientos. Pero por favor, no va a reportar ningún beneficio el pensar, o va a caer este supuesto de nóminas, o va a caer este supuesto de penal, o va a caer este otro de función pública, de recursos humanos. Creedme que esos pensamientos lo único que os aporta es negatividad y también nerviosismo. Porque es eso, tienes que ir con la conciencia súper tranquila y decir, este tribunal, los temas que me pongan o las preguntas que me hagan, voy a saber solventarlas. Voy con esa tranquilidad de decir, he tocado todos los palos, he tocado todos los temas, llevo todos los temas súper bien trabajados y yo iría al examen diciendo, a ver este tribunal por dónde me va a salir. A ver este tribunal por dónde me puede pillar. ¿Qué resquicio me puede preguntar que yo, un opositor ya experimentado y bien trabajado, no me sepa? Yo iría así al examen, como desafiante, como diciendo, a ver por dónde me va a salir el tribunal, que yo voy con la confianza y con la tranquilidad y con la conciencia de decir, voy tranquilo, voy sabiendo que pregunte lo que me pregunte, lo voy a contestar y lo voy a contestar con garantías. Yo así es como afronté el día del examen y la verdad es que bueno, pues voy, vamos, noté una diferencia muy grande respecto al... Es que yo creo que Rubén dice una clave que yo creo que afrontar ese desafío que tú hablas de esa manera, creo que es la mejor manera. Y entra incluso dentro de la parte de la gestión del examen. ¿Por qué? Porque al final tenemos que preocuparnos de lo que está en nuestra mano. Y en nuestra mano está la preparación de lo que hemos hecho durante todo ese año. Entonces, cosas que no están en nuestra mano es intentar prever cuál va a ser la dificultad del examen, intentar prever lo que va a poner el tribunal. Y eso es verdad que se hablaba mucho durante el examen. La gente, para que no lo sepa, el examen se desarrolla el mismo día y la primera prueba son 120 preguntas, casi 2 horas, y luego tienes un receso de 30 minutos y luego tienes un segundo examen que dura 1 hora y media aproximadamente, un poco menos, 1 hora y 20. Entonces, la gente cuando hizo el primer examen, creo que cuando salió al receso empezó a decir que el tribunal se había portado, que había puesto preguntas sencillas y creo que en esa parte dejaron contaminar sus emociones el siguiente examen, porque el siguiente examen fue un examen atípico donde quizás el, el perfil del opositor de instrucciones penitenciarias no está buscando un examen así, pero claro, con la mentalidad que tú afrontaste el día del examen de decir, a ver por dónde me sale, es la mentalidad idónea para afrontar un examen de ese calibre. Y estoy seguro que eso es gran parte del éxito de que tú tuvieras una plaza frente a otros competidores. Porque al final esto es una oposición y son todos competidores. Entonces, bueno, Rubén, a mí con todo esto y viendo que somos dos personas muy jóvenes que hemos logrado
quizás lo que mucha gente ambiciona, ya quizás siendo más mayor. A mí me gustaría preguntarte si tú te consideras un ejemplo para el resto de jóvenes. Sí, bueno, a ver, tampoco quiero ser una persona narcisista, ni quiero ser tampoco una persona incluso egocéntrica, ¿no? Pero bueno, yo diría que, a ver, quiero dejar claro una cosa, porque a mí ha habido mucha gente que me lo ha dicho, sobre todo madres y padres me lo han dicho. Jolín, pues yo ojalá que mi hijo ya se hubiese sacado también una oposición y fuese funcionario. Bueno, lo primero de todo que mm, no todo es en la vida estar estudiando una oposición y ser posteriormente funcionario. Es decir, en la vida al final hay de todo y todo es igual de válido. Entonces, sí que es cierto que respecto a la juventud de hoy en día, a la que evidentemente yo también me incluyo, sí que te diría que soy muy diferente. Soy una persona que no me identifico con lo que hoy en día, con los valores, con lo que hoy en día se propugna, ¿sabes? Te diría, no que mejor ni peor, a tu pregunta, sino algo totalmente diferente. Hoy en día yo creo que todo se trata de conseguir sin esfuerzo, sin perseverancia, sin constancia en general. Hoy en día se inculca yo creo que un poco la cultura bueno, de conseguir las cosas importantes en la vida sin un esfuerzo, sin un trabajo detrás. Y hoy en día también, no es cierto, no toda la juventud, porque en nuestro caso está, ¿no? Ahora mismo somos, como bien dices, también un ejemplo, pero yo creo que hoy en día en la juventud es lo que más prima y nosotros yo me atrevería a decir que somos un poco un rara avis, ¿no? Nos salimos un poco fuera del molde, orgullosos por Sí. supuesto, ¿no? Pero creo que hoy en día es raro encontrar a gente como tú y como yo, con 22 y con 23 años respectivamente, ya habiéndose sacado una oposición y haber pasado sobre todo por el proceso de estar opositando, de sacrificar, de lo que hemos hablado, de sacrificar mucho, de tener una disciplina diaria. Eso es lo raro hoy en día, es lo raro. Sí, claro, es que Rubén, tú lo que me dices es que sí que somos un poco raros porque tenemos quizás interiorizada esa cultura del esfuerzo que a día de hoy ya no está tan presente en los jóvenes, pero yo creo que es fundamental. Y en esta oposición incluso la cultura del esfuerzo lo puedes ver desde muchos ámbitos de tu vida, pero la oposición es un y en este sentido, yo es que lo veía tan, tan directamente proporcional, porque es la oposición, y en concreto esta, es mérito y capacidad. Entonces, cuanto más trabajes duro por detrás, o sea, mayor probabilidad tengas de conseguirlo. E incluso, ya no es solo eso. No, aquí no hemos dicho en qué posición hemos quedado cada uno, pero yo seguro, y hablando por Rubén, seguramente nosotros no solamente queríamos aprobar, sino si nosotros queríamos estar cerca de nuestra casa. Y eso exigía tener poder o sea, poder decidir acerca de tu destino. Y para poder decidir en este destino, en esta oposición, necesitas sacar muy buena nota. Entonces, Rubén es un ejemplo para todos aquellos jóvenes que quieren las cosas, ya no tanto sin esfuerzo, pero creo que la clave está sin el riesgo. Y déjame matizarte esto un poco del riesgo y es porque digo riesgo porque tú estás tomando decisiones, tú estás opositando y tú no sabes realmente si lo vas a conseguir. Porque yo me imagino que en esos momentos en los que tú tomas la segunda decisión, o sea, que dices, venga, voy a volver a intentarlo, hay gente de tu entorno que te dice: "Uf, es que Rubén, quizás no merece la pena, quizás tienes que tomar
otro camino, que a lo mejor está, y entonces no asume, la gente no quiere asumir ese riesgo, no quiere que la gente le diga, no, es que, entonces yo, Rubén, a mí me gustaría saber cómo enfocaste esa parte, porque yo me imagino que ya la vez que retomando un poco esa vuelta, ¿no? a la tormenta, que sería la segunda etapa de la oposición, ¿qué es lo que opinaba tu entorno? Y sobre todo, creo que le serviría de mucha ayuda a ese opositor que acaba de fracasar y que se va a volver a meter a opositar porque realmente no ve ninguna oportunidad en el mercado laboral más interesante que opositar a día de hoy, pero que tiene miedo a fracasar de nuevo. ¿Qué le diría? ¿Qué pensaba tu entorno? Y sobre todo, ¿cómo lo enfocaste tú? Bueno, yo te diría que si tú has empezado a opositar, el miedo, ese miedo que tú me hablas, tienes que intentar que desaparezca de ti. Es decir, tú no puedes estar opositando con miedo a ver qué pasa, a ver qué pasa si no apruebo. No. Eso lo mejor es intentar abstraerte todo lo posible. Y respecto a lo que me dices del apoyo, pues sí, yo la verdad es que he tenido bastante apoyo por parte de mi familia, pero es eso, pero no va más allá del apoyo de la familia. Las amistades, las parejas incluso, tampoco llegan a saber lo que es realmente estar opositando, porque yo siempre digo una cosa, la única persona que te acaba comprendiendo y se acaba poniendo también en tu piel es otro opositor, es otra persona y que preferiblemente sea otro opositor y que preferiblemente sea un opositor que está preparándose también para el mismo cuerpo que tú. Y yo en este punto tuve la suerte también. Nos hemos apoyado mutuamente durante los últimos meses, nos hemos ayudado en dudas que teníamos, ha ido incluso más allá de la oposición. Es decir, también considero muy importante tener muy buenos apoyos cuando estés en este camino del opositor, ¿no? Y sobre todo es eso, si tienes un compañero o una compañera que te consigue ayudar, levantar en los momentos malos, porque sí, todo el mundo tenemos momentos malos durante este camino, va a ser fundamental. Y yo este apoyo del que hablo, pues era eso, a lo mejor terminábamos los exámenes de los viernes, que eran unos exámenes súper largos, de a lo mejor de haber estado 4 o 5 horas, nos cogíamos el teléfono, nos llamábamos y nos tirábamos otras 4 o 5 horas hablando de nuestras sensaciones respecto al examen que acabábamos de hacer. Oye, pues tú has visto esto en esta pregunta, o oye, tú has visto esto otro en esta otra pregunta. Y así es como también aprendes, ¿no? Yo he visto algo que tú no has visto y me sirve para complementarlo. Entonces es eso. Yo considero también que tener apoyos durante este camino es fundamental, ¿no? Y si puedes ser una persona que esté opositando también a lo mismo que tú estás opositando y que te comprende realmente, porque esas personas son las que realmente te comprenden porque están en el mismo proceso que tú, mucho mejor. Qué interesante, Rubén. Y qué suerte tuviste, la verdad, de encontrar a esa compañera, porque ya te digo yo que durante mi preparación yo realmente no encontré a nadie hasta quizá el final, pero ya en el final da un poco igual, porque ya cada uno va por su lado y sí que es verdad que me marcaron algunos consejos, pero poco más. No tuve ningún apoyo en ese sentido de un compañero que estuviese preparando la misma oposición. Además, que yo supiera, de donde yo soy, de Murcia, no hay ni siquiera, o sea, no conocía a nadie, ni tenía conocidos, nada. O sea, sentido yo sí que me sentía un poco más solo y qué suerte tener una persona así que te acompañe. Entonces, nada, Rubén, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, que la gente nos comente si quiere una segunda parte, porque yo creo que ha sido muy interesante. Sobre todo, creo que te va a deparar un gran futuro profesional, decida lo que decida, porque
bueno, sea como sea, somos muy jóvenes y si en caso de que tomes una decisión que no sea del todo correcta y te equivoques, que te sirva para aprender y sobre todo para seguir progresando, que yo creo que es lo más importante. Entonces, nada, Rubén, si quieres decir alguna última cosa o algún consejo, sobre todo a una persona que ahora mismo va, que por ejemplo, te pongo un ejemplo, se acaba de motivar porque te ha visto a ti aprobando la oposición y decide que quiere opositar lo mismo que tú, ¿qué consejo le daría al que va a empezar? Bueno, pues yo mi consejo que le daría es que si ha decidido opositar para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, es que se lo tome desde el día que ha empezado a opositar y ha tomado esa decisión, que se lo trate de tomar lo más en serio posible y que ponga la carne en el asador. Yo, mi ejemplo es muy claro, me tiré más de 2 años hasta que me supe centrar y hasta que supe ver dónde estaba y es cierto que esos 2 años no quiero decir que los tiré por la borda, pero mm, te diría que casi. Y luego el tiempo, por desgracia, a pesar de que son un poco paradójico porque soy una persona muy joven, pero no vuelve, no vuelve. Ese tiempo y ese tiempo yo de verdad lo he echado de menos, lo he echado en falta esos 2 años. O sea, quiero decir que si tomas la decisión de opositar, empieza y pon toda la carne en el asador. No empieces con medias tintas, no empieces diciendo, bueno, pues empiezo solo por la mañana, estoy un par de horitas por la mañana y con esto me va a llegar, que a lo mejor te puede llegar si eres una persona lo suficientemente capaz, pero no es lo usual, ¿vale? Entonces, es eso, si tú ya has tomado esta decisión, continúa hacia adelante y pon toda la carne en el asador desde el principio. No te dejes nada, nada en el tintero. Que esto no es, como bien he dicho antes, esto no es universidad, esto no es bachillerato, esto es una competición con más gente. O sea, desde el principio a tope a por ello y con motivación, con ganas y con ganas y con disciplina se acaba consiguiendo. Y me gustaría cerrar con tres palabras, ¿no? Tres palabras que me identifican a mí durante estos más de 2 años que me he tirado opositando. Soledad, disciplina y satisfacción. Soledad, durante este proceso vas a estar durante muchas, muchas horas y si realmente lo quieres conseguir, solo. Disciplina. ¿Por qué? Porque sin la disciplina diaria de ir, va a ir, levantarte, ponerte, no lo vas a conseguir. Creerme que sin no tener esa disciplina de estar todos los días, ir mañana y tarde a tu biblioteca o ir mañana y tarde a tu mesa de estudio, creerme que no se consigue. Y satisfacción, porque una vez que lo consigues y que has visto que tú eras capaz de lograr una plaza, de creerme que la satisfacción que tienes, creo que no la vamos a vivir más en el resto de nuestra. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y es que coincido en muchos puntos contigo porque te hablaba de una persona que está muy motivada, pero tú te has definido como una persona que lo que más sentido ha tenido en tu camino del opositor ha sido la disciplina. Y es porque ahora nosotros veremos el ejemplo de Rubén y nos motivaremos a tomar la decisión de opositar. Pero creo que no solamente se tiene que quedar ahí, tiene que ir un paso más allá y forjarte esa disciplina de, aunque no te apetezca, saber que en ese horizonte temporal de esos 5 años, 6 años, va a ser la mejor decisión. Y en el momento en el que lo consiga, la satisfacción de conseguirlo es inmensa, porque ya te ves que profesionalmente has dado un pasito más, que ya eres, que te viene básicamente que el resto ahora de tu vida va a ser disfrutar, aunque ya cada uno empieza a proyectar sus cosas y sus proyectos. Entonces, nada, Rubén, para el que quiera contactar contigo, le voy a dejar en la descripción el link de tu Instagram, en este caso, y toda cualquier duda que tengáis acerca de bueno, el enfoque, la preparación y todo eso, podéis tanto contactar con Rubén como con Planifica Prisiones, que lo dejaré abajo en la descripción.
Así que nada, se despide de Planifica Prisiones. Rubén también se despide, lo despido yo y nos vamos ya a comer. Así que, bueno, chao, chao. Venga, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego.